Saludos y bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Aquí comenzamos este programa en el que, como de costumbre, vamos con la compañía de Lenovo. Lenovo que tiene, pues si buscas una tableta y no sabes cuál comprar, la mejor, porque para eso dispone de las 3 familias de tabletas más vendidas en España: Lenovo Mix 310, Lenovo Yoga Book 10 pulgadas con Windows y Yoga Tab 3 Pro 10. Lo nuevo en Lenovo, tecnología de leyenda. En nuestro programa de hoy contamos también con el control de sonido de Alba Santiago, con José Manuel Nieves, que enseguida nos cuenta lo último de lo último, y en nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. José Manuel, ¿está usted más relajado después de su experiencia en el Mobile en Barcelona la semana pasada? Ya veo ya que sí, aunque se ha venido con un montón de botín tecnológico. Sí, bueno, algo más relajado, pero bueno, es una cita anual muy estresante, pero que también compensa mucho, porque tienes ocasión de ver todo lo que va a venir durante este año. Y verlo todo junto, eso sí, verlo en pocos días, con lo cual es un palizón, pero merece la pena. Bueno, luego en el espacio dedicado a tecnología hablaremos de alguna de esas novedades que ha traído hoy y que nos está exponiendo aquí, cual mercadillo de teléfonos móviles o celulares, como les llaman en América. Y antes de pasar al tema tecnológico tenemos que hablar de ciencia, que llevamos mucho tiempo sin contar algunos asuntos muy interesantes que están encima de la mesa. Como queremos ir a Marte, porque estamos deseando subirnos a la nave espacial y ver allí a ver si hay marcianos. Vamos a ir. Cuéntanos acerca de ese programa, ese proyecto que tiene la NASA para colocar un super escudo magnético gigante en Marte, que va a ser como un paraguas, pero que no se va a ver. No se va a ver, pero se va a notar. Bueno, primero diremos, uno de los elementos, aquí mismo en la Tierra, ¿no? Uno de los elementos imprescindibles para la vida es el campo magnético. El campo magnético terrestre, que aquí se origina de forma natural, está originado por la rotación del núcleo, que es de hierro, y entonces por un efecto dinamo genera ese campo magnético que tiene la función de ser un escudo que nos protege contra la radiación solar y contra la radiación cósmica. Es decir, la radiación solar son chorros de partículas energéticas que continuamente están bombardeando nuestro planeta y que rebotan, digámoslo así, en ese escudo que las desvía de forma que no llegan. Es decir, el escudo está protegiendo nuestra atmósfera. Si no tuviéramos ese escudo, esa radiación procedente del Sol barrería la atmósfera en muy poco tiempo y con ello cualquier posibilidad de vida en la superficie del planeta. Marte también tuvo un escudo magnético. Lo tuvo hace miles de millones de años, hace 4.200 millones de años, en una etapa en la que los mundos del sistema solar estaban tomando forma y la Tierra, que estaba en un periodo de evolución muy parecido a Marte, pues en aquel momento los dos planetas debían de parecerse bastante, porque Marte también tenía océanos, mares, tenía ríos. No era un planeta rojo y desierto, sino era un planeta con una temperatura que permitía el agua líquida. Pero ¿qué ocurrió? Por razones que todavía no se conocen muy bien, ese campo magnético cesó. Con lo cual, es como si le quitas el escudo, la atmósfera quedó expuesta, y en poco tiempo, en términos planetarios, el Sol eliminó la atmósfera y Marte se convirtió en el planeta yermo, desértico, frío y sin vida que es en la actualidad. ¿Marte gira sobre sí mismo o no? Sí, claro, Marte tiene... ¿Y no genera ese campo magnético? Nosotros sí. No lo genera porque nuestro campo magnético no está producido por el giro, sino por el giro del núcleo terrestre, que está hecho de hierro. Entonces, en el caso de Marte, que también tiene un núcleo, pero algo pasó, que ese campo magnético como se desactivó, esa protección. Como resultado tenemos el planeta que tenemos hoy. Pero, ¿qué pasa? Desde hace tiempo hay muchas tecnologías e investigaciones que se están haciendo para otras cosas, pues por ejemplo para proteger a los astronautas cuando salen al espacio, sobre todo cuando empiezan a salir en misiones muy largas. Uno de los problemas que tienen es que precisamente al abandonar la Tierra y la defensa del escudo magnético quedan expuestos a la radiación espacial, que es muy potente, tanto la del Sol como la que viene de otras fuentes más lejanas que el Sol, ¿no? Y eso siempre es un problema que se dice porque esa radiación, si la recibimos directamente, termina afectando al ADN y termina causando unos problemas de salud brutales. Entonces, ¿cómo protegemos a los astronautas de la radiación? Hay muchas técnicas y entre ellas es generar alrededor de la nave un escudo magnético que sea capaz, como hace la Tierra de forma natural, de desviar todas esas agresiones en forma de chorros de partículas de radiación nociva que llega y que no les llegaría porque la nave iría envuelta como en una burbuja invisible, un campo magnético y tal.
Bueno, pues a un equipo de investigadores de ciencias planetarias que se han reunido hace apenas unos días, se les ha ocurrido la brillantísima idea de decir, ¿y por qué no hacemos eso mismo que vamos a hacer con las naves, o es una de las fórmulas que hay, por qué no lo hacemos con el planeta Marte? ¿Por qué no le construimos un campo magnético artificial? Cosa que es perfectamente posible desde el punto de vista tecnológico. ¿Qué ganaríamos con eso? Pues ganaríamos que en el momento en que Marte le colocáramos un escudo magnético artificial, los rayos del Sol ya no incidirían, la atmósfera empezaría a regenerarse. En muy pocos años, la atmósfera habría empezado a regenerarse, aumentaría en unos 4 grados al principio la temperatura superficial, y ese calentamiento sería suficiente para que los casquetes polares, que es hielo de CO2, se derritieran. Al derretirse liberarían un montón de carbono a la atmósfera, provocando un efecto invernadero que ayudaría a que el planeta se siguiera calentando y acabaría recuperando su agua en estado líquido. Y posiblemente entonces sería mucho más fácil de colonizar y de estar allí. Es un proceso que tardaría años, pero no tenemos que esperar 5.000 años ni 20.000 años para que eso suceda. ¿Y cómo lo harían exactamente? ¿Cuántos serían? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? La NASA habla de años. Bueno, años pueden ser, no sé, una década, 2 décadas. O sea, es un tiempo razonable. Es un tiempo muy razonable. Y la tecnología existe. Lo que pasa que, claro, es una tecnología que es costosa, pero piensa que tenemos un mundo entero que ganar. ¿Cómo lo harían? Bueno, pues con unas estructuras hinchables, tipo globos, les dotarían de un dipolo magnético capaz de generar ese escudo magnético. Sería cuestión de colocar en la órbita marciana varios de estos. ¿Y dónde los colocarían? Pues en los puntos Lagrange. Recordamos que un punto Lagrange, el L1 tal, son aquellos puntos entre dos cuerpos celestes donde las gravedades de los dos cuerpos se equilibran. Es decir, cualquier objeto que depositas ahí en medio, en este caso los dos cuerpos celestes son Marte y el Sol, pues hay un punto intermedio a X distancia donde si tú colocas una cosa no es ni atraída por el Sol ni atraída por Marte, sino que se queda ahí. Eso es un punto Lagrange, es un equilibrio gravitatorio. Bueno, pues colocando, sobre todo cerca del Polo Norte y en la parte ecuatorial del planeta, que es por donde Marte suelta lo que queda de su atmósfera, los pocos restos que le quedan de su atmósfera se le van por ahí, pues conseguirían hacer un campo magnético que sirviera de escudo para proteger, para que la radiación solar no siguiera incidiendo. Y al hacerlo, en poco tiempo podrían conseguir que el agua volviera a correr y a fluir por Marte. Los científicos de la NASA dicen que de esta forma se podría recuperar hasta el 70% de los océanos que había en Marte en aquel momento. Lo que pasa es que poniendo esa recuperación del escudo electromagnético en términos artificiales, igual que lo puedes poner, lo puedes quitar. O sea, que no tienes una seguridad allí de que el planeta pueda mantener... Hombre, mientras que tú seas capaz de mantener el escudo magnético, y además, imagínate que eso ya está hecho y que lleva mucho tiempo y que de repente se estropea. Sí, bueno, eso me refiero. Bueno, pues el daño empieza, pero el daño no se hace de un día para otro. Es decir, tendrías tiempo suficiente para sustituir aquello o para... pero en fin, es una solución. Desde luego una solución mucho más práctica, que es permitir que el planeta se regenere solo, a las que se planteaban hace unos años o unas décadas incluso, que hablaban de terraformar el planeta, que también eran planes de la NASA. No deja de ser una idea, pero es una idea que es tecnológicamente posible y cuyas tecnologías además, como te decía antes, se están desarrollando para la protección de tripulaciones en el espacio exterior, ¿no? Si tienes que vamos a empezar pronto con los viajes humanos interplanetarios en 2030, sin ir más lejos, astronautas van a ir a Marte y en ese trayecto tienen que ir protegidos de alguna manera. Pues es posible que esa forma de protección sea un campo magnético, como te dije al principio, ¿no? Si ampliamos esa idea y la convertimos en más grande, podemos llegar a hacer con tecnología presente un campo lo suficientemente potente como para proteger a un planeta entero de la radiación solar. Imagínate lo que esto sería. ¿Te ha llegado la carta ya de la NASA? Que vamos a hacer un programa de átomos y bits desde allí, desde el Monte Olimpo. Exactamente. ¿Te ha llegado? Me ha llegado. Bueno, ¿por qué alegría me das? Porque a mí no. Cuando quieras lo hacemos. Bueno, hay otro asunto, porque claro, estamos hablando de Marte, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero no olvidemos que estamos en el mejor planeta para vivir de este sistema solar hasta que se demuestre lo contrario, que es la Tierra. Y hay uno de los grandes enigmas que todavía nos queda por resolver es cómo llegó
llegó la vida a este planeta, cuándo llegó, de qué manera llegó. Ahora resulta que hemos descubierto un fósil, el más antiguo que se conoce de toda la historia de este planeta, en Canadá, nada menos. Sí, o sea, que somos todos canadienses. Este tema, he traído estos dos temas porque de alguna manera están enlazados también, ¿no? Sí. Es decir, en la Tierra nadie puede discutir que hay vida. Es el único sitio donde nadie se puede discutir si es inteligente. Eso sí, pero vida, lo que es vida hay, ¿no? Pero claro, la vida lleva muchísimo tiempo en la Tierra. ¿Cuándo? La pregunta es ¿cuándo surgió? O sea, ¿cuándo fue? Había antes una tierra sin vida y de repente empezó una tierra en la que había formas de vida. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Y de dónde vino esa vida? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el proceso? A la segunda pregunta, la del cómo, no tenemos respuesta. No lo sabemos todavía. Sabemos que muchos elementos útiles y necesarios para la vida están flotando en el espacio, es decir, probablemente a bordo de meteoritos, muchos compuestos orgánicos que son imprescindibles para la vida llegan a los planetas y los siembran, entre comillas, y allí donde se encuentran situaciones favorables pueden florecer, en otros no, y entonces nunca habrá vida en esos mundos, ¿no? Pero llega un momento que de alguna forma, de esta o por surgimiento natural dentro del propio planeta sin aportación exterior, por determinados procesos químicos y físicos que se dan en un momento determinado, surge esa chispa. Cualquiera de las dos posibilidades es igual de válida, aunque hay más evidencias que apuntan a la primera de ellas, ¿no? A que los elementos vienen de fuera. La cuestión es cuándo. Y fíjate, en la Tierra tenemos un problema. Para hacerlo, pues lo único que tienes que hacer es buscar fósiles antiguos. ¿Cuánto tiempo tiene la Tierra? ¿5.000 millones de años? Bueno, pues nosotros conocemos rocas ya de 4.000 millones de años de antigüedad. Tenemos que buscar esas rocas y tenemos que mirar dentro de esas rocas a ver si hay signos o no de actividad biológica. Y eso es lo que se hace. Pero buscar esas rocas no es tan fácil. No es tan fácil, porque la Tierra, no, acuérdate, o acordaros todos, que es dinámica. La corteza terrestre se va destruyendo y regenerando continuamente. Es decir, los bloques de restos tan antiguos son rarísimos de encontrar, porque durante ese tiempo, fíjate, buscar una roca que tenga 4.000 millones de años, tienes que buscar un afloramiento que, por lo que sea, esa parte de la corteza terrestre no se ha vuelto a meter en el proceso cíclico. Sabes que las dorsales oceánicas, esas cordilleras que hay en el medio de los océanos, en el fondo, va surgiendo nueva corteza terrestre continuamente, y en las orillas de los continentes esa corteza se va sumergiendo y es un ciclo, como una dinamo, que no tiene fin. Con lo cual, nunca tenemos corteza lo suficientemente vieja. Pero hay varios sitios en el mundo en los que sí. En Australia, por ejemplo, hace un tiempo, hace unos años ya, encontraron restos biológicos de 3.460 millones de años de antigüedad, que es una barbaridad. O sea, nos retrae a un tiempo en que la Tierra no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora, en la que ni siquiera había oxígeno todavía, en las que las condiciones eran brutales porque acabábamos de salir del episodio este largo y tremendo del gran bombardeo, donde meteoritos del tamaño de planetas caían y era todo roca volcánica, un infierno. El sol no era como es ahora mismo, era un sol mucho más violento, con unas fulguraciones tremendas, con unos niveles de radiación brutales. O sea, ahora mismo arrasaríamos todo con eso. Y en esas condiciones surgió la vida. Alucinante. Es decir, surgió la vida en esas condiciones. ¿Cuántos mundos, porque esta es la pregunta, conocemos hoy que tengan condiciones infernales y en los que a pesar de eso puede estar surgiendo la vida, y si tuviera el tiempo necesario acabaría desarrollándose como lo ha hecho aquí? Bueno, estamos hablando de Australia. Hace unos meses, más recientemente, la revista Nature publicó un articulazo en el que en Groenlandia se habían encontrado restos biológicos todavía más antiguos, 3.700 millones de años. Es decir, 200 y pico millones de años. Antes ya teníamos muestras de actividad biológica. 3.700 millones de años es un momento muy temprano en la historia de la Tierra. Y ahora, el estudio del que estamos hablando hoy todavía nos retrasa más ese momento en otros 70 millones de años más. Es decir, se han encontrado registros fósiles de organismos que vivieron hace 3.770 millones de años. Me asombra que se pueda señalar con tanta precisión. Sí, eso se hace es una datación, es decir, las dataciones, cuanto menos tiempo pasa, o sea, son muy precisas. Esas dataciones son muy precisas. Si tú quieres datar una cosa dentro de los 100.000 años, de aquí a 100.000 años para atrás, tienes que utilizar unos métodos que
cuanto más reciente es el hallazgo, más tasa de error te da. Pero cuando pasas eso y estás hablando de millones de años, lo que estás haciendo es la descomposición radiactiva de determinados sustancias y elementos químicos, que es absolutamente constante. Y entonces tú lo único que tienes que hacer es coger la muestra del material radiactivo de ese y ver en qué estado de descomposición está, y entonces calculas con exactitud cuánto tiempo ha tardado en llegar a estar como está en ese momento. Y eso es así, por eso se puede afinar tanto, ¿no? Pero bueno, una forma de vida de 3.770 millones de años de antigüedad. Como digo, es una cantidad de tiempo inimaginable. Evidentemente estamos hablando de vida bacteriana, que era lo primero que hubo en la Tierra debía de ser eso. O sea, el fósil que se ha encontrado es de una bacteria. Claro. ¿Qué es lo que han encontrado? Han encontrado, más que el fósil del cuerpo fosilizado, han encontrado lo que esa bacteria estaba haciendo. Entonces, lo que han visto es dentro de unos pequeños minerales de cuarzo, de granitos de cuarzo, de pocos centímetros, hay como excavados una serie de tubitos o de pequeños túneles, ¿no? Y eso, los materiales que hay alrededor son de origen orgánico. Incluso hay materiales de descomposición, de cosas biológicas que se han descompuesto y están ahí. Pero esas estructuras son idénticas a las que bacterias que se alimentan de hierro en las actuales chimeneas termales, hidrotermales del fondo de nuestros océanos de hoy están haciendo. Es decir, es lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Y esas formaciones son exactamente iguales que las que hacen hoy en día. Lo cual, esas rocas, que ahora mismo forman parte de Canadá, están cerca de Quebec, en su momento formaban parte del fondo oceánico. Y probablemente, por la composición que tienen, eran una fuente hidrotermal, como las que hay hoy en la actualidad en los fondos de los océanos, a kilómetros de profundidad, y alrededor de las cuales hay comunidades biológicas muy activas, ¿no? En un sitio donde teóricamente no podría existir nada. Sí, pero por el calor aprovechan, ¿no? Con lo cual es un espaldarazo a la idea de que la vida, los primeros lugares en los que surgió la vida aquí en la Tierra, fue en las profundidades oceánicas, al amparo de estas chimeneas que a kilómetros de profundidad protegían de los rigores externos de una tierra que era un infierno, protegían de alguna manera esos pequeños organismos que empezaron a multiplicarse y a poblar el planeta y a terminar convirtiéndose en todas las especies que conocemos. Es decir, no sabemos el origen, pero sabemos que la vida se desarrolló en la Tierra muy temprano, en una época muy temprana. ¿Qué nos enseña esto? Hace apenas unas semanas la NASA anunciaba el hallazgo de 7 planetas rocosos alrededor de una estrella que no se parece nada al Sol, pero planetas parecidos a la Tierra en cuanto a masa, en cuanto a algunos en la zona habitable. Es posible que en esos planetas haya agua líquida y a lo mejor incluso vida. Pero fíjate, los que dudan de eso, o los que dudamos, la ciencia dice que ese tipo de estrellas, que son las enanas rojas, son mucho más violentas. Las fulguraciones, las tormentas solares que hacen son mucho más violentas y entonces arrasan con atmósferas y con todo. Pero si en nuestra Tierra, si en nuestro planeta en el que sabemos que hay vida, hace casi 4.000 millones de años, 3.770 para ser exactos, surgió la vida, probablemente antes, pero la muestra más antigua que tenemos es de ahí, estamos en un momento en que la Tierra era mucho peor que esos planetas que ahora estamos estudiando. Sí. Es decir, ¿en cuántos planetas puede haber sucedido lo mismo? Y sin salir del sistema solar, ¿no? Porque a veces ves Júpiter con los satélites o Saturno y da la impresión de ser mini sistemas solares dentro de nuestro sistema solar. Y ahí... No, y si sigues bajando, hay quien compara pues lo que es un átomo, sigue siendo un mini sistema solar, ¿no? Con un núcleo y un montón de electrones. No, pero me refiero a que esas bacterias pueden estar allí también. Hemos hablado en este programa también a veces de los océanos submarinos. Sí, por supuesto. Lo que son los organismos extremófilos, que aquí en la Tierra, sin ir más lejos, se ha encontrado que la vida cuando agarra es que agarra de verdad, y agarra bajo los casquetes polares, en medio del hielo a kilómetros de profundidad, en la dura roca, varios kilómetros de roca para abajo, metido en medio de la roca, hay organismos que son capaces de vivir, en las calderas volcánicas, es decir, en sitios absolutamente impensables. ¿Por qué no allí? Fuera. Lo veremos.
Lo prometido es deuda y hay que hablar también de tecnología. Entre los múltiples dispositivos que se ha traído José Manuel de su raid por Barcelona está el nuevo LG G6, que realmente no me lo creía, pero sí es verdad, me lo ha enseñado, me lo ha demostrado, mis ojos lo han visto, soy Santo Tomás, y efectivamente, a pesar de que es más pequeñito físicamente, tiene una pantalla más grande que el iPhone. Que el iPhone 7 que el Plus. iPhone 7 Plus. Que tú ves el iPhone 7 Plus y dices, madre mía, pero si parece la puerta del estudio. Pues no, resulta que el LG es más pequeñito, pero tiene una pantalla más grande. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues a base de ingeniería, claro. Vamos a ver. Si recordáis, LG en el año pasado presentó su G5, que era su buque insignia del año pasado, que era un teléfono modular, que se quitaban trozos, se quitaba una parte, el culo del teléfono, la parte inferior del teléfono, la podías extraer con batería y todo, y la volvías y lo metías y lo convertías en una cámara, en tal. Era un concepto muy avanzado, era un concepto muy revolucionario, y era un concepto que a la gente no le gustó, porque ¿No ha funcionado? No ha funcionado comercialmente. Pues molaba un montón. Bueno, Trajiste aquí alguno. Tú fíjate que el LG, aquí donde la tienes, es todo... Sí, claro. A mí me gustaba mucho, pero no ha tenido éxito comercial, con lo cual el LG se ha retirado y ha vuelto a una cosa, digamos, más convencional. Pero claro, es que el LG, el tema de la innovación lo lleva en el ADN. Fíjate que en el año 2007 el LG fue la primera marca de teléfonos móviles que puso una pantalla táctil. La primera. En 2009, me parece que fue, hizo el LG Optimus, que fue el primer teléfono que tenía una pantalla en 3D, el teléfono. Y no hacían falta ni gafas, solamente mirabas y lo veías en 3D. ¿Vale? En 2011 fue la primera marca que se inventó un teléfono curvo, que era como un arco, que además lo podías aplastar y ponerlo plano y se recuperaba solo con un material que se recuperaba solo. Y el año pasado, el primer teléfono modular, es decir, siempre está buscando, ¿no? Lo que pasa es que no le duelen prendas. Si una cosa no funciona, no se atreve a experimentar la cosa que otros no hacen y da marcha atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que llegamos al G6. Y el G6 es un teléfono más convencional en cuanto a que es un teléfono rígido, no es un teléfono curvo, no es desmontable, es un poco del tipo de teléfonos. Pero ¿eso quiere decir que no hay innovación? No. Se ha convertido en el primer teléfono de entrada en el primer teléfono que lleva una pantalla con un formato extrañísimo, 18 novenos. 18 novenos, es decir, ni 16, ni 18 novenos. No hay ningún otro teléfono que haga eso. Eso significa que es una proporción 2:1 exacta. Es decir, que la pantalla se puede dividir en dos cuadrados idénticos. Y cada uno de esos cuadrados es grande, porque estamos hablando de una pantalla de 5,7 pulgadas. Y ahí está lo que tú decías. Para hacer este teléfono, LG hizo una macroencuesta a miles de usuarios para ver qué es lo que demandaban en un teléfono móvil. Primero, pantalla grande. Segundo, que quepa en la mano. Claro, por pedir que no quede, ¿no? Tercero, que sea gratis. No, y tercero, que se vea maravillosamente y las cámaras y tal. Entonces, uno de los esfuerzos tecnológicos más grandes de este teléfono es que LG ha conseguido, en el tamaño de un teléfono de 5,2 pulgadas, es decir, de estos que caben perfectamente en la mano y que lo puedes manejar con una sola mano y tal, meter un pantallón de 5,7 pulgadas. Más grande, como dices, que el del iPhone 7 Plus, que tiene 5,5, y el teléfono es bastante más grande que este LG que tengo. Increíble, pero cierto, sí, lo estamos viendo. Lo acabas de ver. Entonces, este pantallón de 5,7 se ve que prácticamente no tiene bordes, toda la superficie frontal del teléfono es pantalla, es que además tiene calidad QHD, es decir, Quad HD, 4 veces más que el Full HD. Si tienes una televisión de Full HD en tu casa, este teléfono se ve con 4 veces más precisión. Pero es que además es el primer teléfono que lleva el sistema, el Dolby Atmos, que lo podemos ver en algunos cines, y Dolby Vision. Lleva Dolby Vision, que es el rival, digámoslo así, del HDR. Sabemos que los sistemas HDR están arrasando en las teles. LG es uno de los mayores fabricantes de teles del mundo y está traspasando esa tecnología también a sus teléfonos móviles. Con lo cual, según lo que dicen LG, y yo por lo que he comprobado hasta ahora es cierto, este telefonito que tengo en la mano te proporciona la experiencia más cercana a la cinematografía que te puede dar ningún teléfono de los que existen hasta ahora. Eso dicho así, ahí queda, ¿no? ¿Por qué? Vamos a incidir un poco en el formato de 18 novenos. ¿Qué te permite? Pues te permite, primero, una inmersión en las proporciones 2:1, 2:1, se llevan utilizando en el cine desde hace mucho tiempo.
Y los autores de cine, los productores de cine saben que ese formato tan geométrico, tan rectangular perfecto, ayuda a la integración de lo que estás viendo, a que el espectador se integre. Bueno, pues eso lo tenemos aquí. Y luego esa división en 2 cuadrados perfectos te hace que de repente, cuando estás en multitarea con el teléfono, tienes 2 pantallas que son cada una de ellas lo suficientemente grande como para permitirte hacer cualquier trabajo en cada mitad de la pantalla independientemente y visualizar cualquier contenido con esa calidad excepcional que tiene. Eso lo tenemos aquí también. ¿Qué más pedían los usuarios? Las cámaras. LG es uno de esas marcas que ha incorporado la doble cámara trasera. La doble cámara trasera, en este caso, son 2 sensores de 13 megapíxeles cada uno, y cuando actúan combinados te dan, sin perder absolutamente nada de calidad, te dan un ángulo de visión de 125 grados, bastante más que lo que abarca el campo de visión humano. Es decir, tú puedes hacer una panorámica sin utilizar el efecto panorámica, simplemente de un solo clic. Cosa que incorporan también a la cámara delantera. La cámara delantera tiene 100 ángulos, 100 grados de ángulo de visión, lo cual es muchísimo también. Evidentemente luego hablamos de un procesador estupendo. No han utilizado el último procesador de Qualcomm, que es el Snapdragon 835, que es un procesador que está especialmente indicado para aplicaciones de inteligencia artificial, y han preferido quedarse con el tope de gama de procesadores del año pasado, el que se montaba el año pasado, que es el Snapdragon 821, perdón. Sigue siendo un pedazo de procesador gigantesco, porque el 835, para los efectos y para las cosas que LG ha querido destacar en este terminal, todavía no estaba lo suficientemente probado y baqueteado. No han preferido no correr ningún tipo de riesgos. Batería de 3.300 miliamperios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es probablemente el mejor terminal presentado en este mobile, o entre los mejores terminales, porque también tenemos ahí a nuestros amigos de Huawei que han sacado su P10, del cual hablaremos la semana que viene, si te parece, que es otro teléfono estupendo, ¿no? ¿Daño para nuestro bolsillo? No han dado el precio oficial, pero este es un teléfono de tope de gama, estará alrededor de los 700 euros. Ah, y otra cosa, por primera vez este es un teléfono IP68, es decir, es sumergible, resistente al agua, a los arañazos, al polvo, lo puedes enterrar en la arena de la playa o meterlo en un cubo de agua, que no le pasa absolutamente nada. Bueno, lo tendré en cuenta la próxima vez que me vaya a bucear, para llamarte desde debajo del agua. Bueno, José Manuel Nieves nos ha contado la última hora de la ciencia y la tecnología en nuestro Átomo Civits, que de momento cierra aquí, recordando que si quieres elegir una marca de portátil, de ThinkPad y de Yoga, portátiles equipados para aumentar la productividad y con funciones de gestión de seguridad y fiabilidad inquebrantables para la empresa, lo nuevo siempre está en Lenovo, en tecnología de leyenda. José Manuel, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, pues Alba Santiago se ha encargado hoy del control de sonido de este programa, y en nombre de la redacción os ha saludado Pedro Pablo May. Hasta dentro de 7 días.